Buenas noches. Vamos a hacer un poquito de descripción de lo que es cara externa del cerebro. Vamos a ver cuáles son sus características, cómo está formado, más que nada cómo está dividido, cuál es la división de esta cara externa. A ver, primero vamos a reconocer esto de acá, esta línea que está acá. Esta va a ser la cisura inter interhemisférica. Creo que se sobreentiende el nombre, ¿no? Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, entonces dividiéndose en los dos, la cisura interhemisférica. Ahora, qué nos vamos a encontrar? Esta de acá, con esta de acá. Esta va a ser la cisura de Rolando. Cisura de Rolando. A ver, ¿qué otras divisiones más encontramos? Esta de acá va a ser el surco post-rolándico y esto va a ser el pre-rolándico. Perdón, no habían definido que esto va a ser anterior y esto de acá va a ser posterior. Polo frontal, polo occipital y los polos temporales. Solamente para hacer un poquito de resumen, cada uno de los lóbulos del cerebro van a estar divididos. Por ejemplo, el lóbulo frontal está dividido en 4 zonas. Se va a prolongar este surco acá y el otro surco acá. Y vamos a tener acá circunvolución frontal superior, circunvolución frontal media y circunvolución frontal inferior. Ojo que estamos trabajando con el término circunvolución. Esto solamente es una demostración de cómo se va a segmentar. Recuerden que parietal, occipital y temporal se están segmentando en más. ¿Cómo sería en un cerebro real? Esta vista de este cerebro ya está retirada las venas, está retirada la meninges, ¿sí? Por tal motivo se va a ver así con todas sus impresiones. Este surco de acá, así, esto va a ser nuestra cisura de Rolando. Pasamos a ver a las otras. A ver, esta prolongación de acá, esta de acá va a ser el surco prerolándico. Prerolándico. Y por ende, este de acá atrás va a ser el surco postrolándico. Circunvolución frontal media y circunvolución frontal inferior. Del mismo modo, este de acá, no se nota bien, vamos a cambiar de color. Este de acá va a ser la cisura, acá va a ser la cisura parieto occipital. Entonces, vamos a encontrar que acá va a estar el lóbulo occipital. Igual también tenemos que segmentarlo. Seguimos avanzando. Esta es una cara medial. ¿Qué vamos a encontrar en esta cara medial? Por dentro. Primero esta estructura que se encuentra acá, delimitada. Toda esta de acá.
toda esta estructura le vamos a llamar cuerpo calloso. Cuerpo calloso. Este cuerpo calloso va a tener partes. Esta primera parte que está pintada le vamos a llamar pico. Pico del cuerpo calloso. Ojo con eso. Seguimos avanzando. Esto va a ser la rodilla del cuerpo calloso. Esta parte de acá le vamos a llamar cuerpo del cuerpo calloso. Y finalmente la parte posterior le llamamos esplenio. Así como suena. Esplenio del cuerpo calloso. Es necesario diferenciar los diferentes segmentos, ya que cada parte va a llevar fibras o haces o nervios de sustancia blanca para que puedan diferenciar la comunicación. En pocas palabras, cada uno lleva una información distinta. Borremos toda esta parte de acá y pasemos a seguir describiendo qué más vamos a encontrar acá. De acá, de lo que es parte del pico, sale un surco que viene y se viene hacia atrás. A este surco le vamos a llamar surco marginal o surco del cíngulo. Por este surco va a pasar lo que es la arteria cerebral anterior. Acá atrás vamos a usar como referencia al libro de Pauchet, que esta de acá atrás viene a ser el surco post-rolándico. Si esto es post-rolándico, entonces este de acá debe ser rolando y este de acá, ¿sí? Vamos a ver en las proyecciones, así aumentándole un poquito más, va a ser pre-rolándico. Pre-rolando. Vamos a encontrar también otras cisuras más, como es el caso que vemos esta bien clara, bien definida. Esta de acá va a ser la cisura parieto-occipital y esta de acá el surco calcarino. Entonces ya estamos viendo que se empieza a dividir. Vamos a colorearlo un poco. El que queda acá adelante, todo este que queda acá adelante, todo esto de acá, vamos a llamarle circunvolución frontal superior, o va a ser el lóbulo frontal interno. Recuerden que acá tiene varios nombres, ¿sí? A la zona que se va a quedar delimitada en esta parte de acá, casi los rayos, le vamos a llamar lobulillo central. Cambiamos a esto de acá, le llamamos precuña. Y finalmente a la parte que se quedó delimitada acá entre lo que es la cisura parieto-occipital y la cisura calcarina le llamamos cuña. ¿Sí? Ahora, esta parte que se ha quedado acá, este va a ser el surco pericalloso. Entre el surco pericalloso y lo que es el surco marginal vamos a encontrar la circunvolución del cíngulo. La parte que queda hacia adentro de acá vamos a encontrar la circunvolución de la língula, ¿sí? Acá es el cuerpo calloso delimitado. A esta estructura que se queda acá adentro le llamamos diencéfalo, que va a ser tema de la siguiente clase. Diencéfalo. Bueno, esto sería una división a grosso modo. Si nosotros lo vemos en el cerebro real, pues bueno, todo esto de acá va a ser el cuerpo calloso,
todo esto de acá. Esto es tomado del libro de Macmillan. Para Macmillan cambia las partes, en las cuales vamos a tener el pico, la rodilla, el tronco del cuerpo calloso y acá el rodete. Esta es otra clasificación, pero lo que nosotros vamos a manejar en este curso es pico, rodilla, cuerpo y esplenio. En el libro de Neate también lo encuentran de esa forma. Cambiamos de color. Este surco que viene acá, así se va hacia atrás, va a ser el surco marginal. Esto va a ser Rolando, la cisura de Rolando. Y más adelante, por acá, lo que es pre-rolándico, post-rolándico. Ojo, recuérdense que dependiendo de la dominancia cerebral y de lo que es el hemisferio que se usa más, el lobulillo central puede ser mucho más ancho. Por ejemplo, acá es mucho más amplio. Cambiemos de color. Todo esto de acá va a ser el lobulillo central, mucho más ancho. Esto de acá viene a ser la cisura. Todo esto de acá, parieto occipital. Y esta viene a ser la calcarina. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Cambiemos de color. Esto de acá adelante, no se nota bien. Esto de acá, todo esto que queda acá, va a ser el lóbulo frontal interno. Lo que queda acá ya dijimos que era el lobulillo central. Esta parte de acá queda como la precuña. Y esta de acá como la cuña. Ya está. Esta parte, el lóbulo de la língula. Lóbulo de la língula. Y bueno, acá abajo encontraríamos a lo que es el lóbulo temporal y sus divisiones. Para terminar, viene a ser la vista inferior. En esta vista inferior vamos a reconocer partes como son las siguientes. A ver. Primero que nada, este surco. Aquí. A este surco le vamos a llamar surco olfatorio. Perdón, en la clase le he dicho orbicular, pero es olfatorio. Surco olfatorio, por donde va a pasar dos cosas. Cambiemos de color. Acá vamos a encontrar el bulbo olfatorio, que va a ser esta partecita, y la que continúa acá, cintilla olfatoria. Entonces, esto viene a ser acá el surco olfatorio. Surco olfatorio. Surco olfatorio. ¿Sí? Acá vamos a encontrar una estructura de nombre caprichoso, que más se forma casi por la imaginación. Sí, son muy pocos los cerebros que lo tienen claro, que se va a llamar surco en H. Estos vienen a ser los principales que están en esta parte, lo que va a ser en el lóbulo frontal. Pero cuando pasamos a la parte posterior, a esta zona de acá, le vamos a llamar hipocampo. Esto viene a ser la circunvolución de la língula. Y acá vemos cómo se están dividiendo parte del lóbulo temporo occipital. Temporal occipital. E igual le vamos a poner inferior, lateral y acá medial. Esta es otra clasificación, o puedes ponerle interno, medio y externo. Depende mucho del libro que se use. ¿Sí? De esta manera hemos hecho un repaso a grosso modo de lo que es la división del cerebro. Muchas gracias.